Actualmente está trabajando en la habilitación de GStreamer sobre otras plataformas y ha estado dirigiendo y manteniendo el porting de este framework multimedia a Android. Hoy nos presenta el tema Introducción a GStreamer. Bueno, hola, yo sé que todos están esperando a Kakaroto, pero yo no soy Kakaroto, mira después. Bueno, me robaron la transparencia que venía, es una introducción, hay varios que me conocen porque soy medio regular en Talca. Eh, sí, está bien, sí, me alegro, me parece muy bien. Y bueno, no sé qué les puedo contar, yo llevo un montón de tiempo haciendo software libre y multimedia related software libre, llevo, no sé, unos 10 años yo creo, más o menos. He participado en algunos proyectos pueden ser conocidos para algunos, en algunos más, en algunos otros, ahí están listados. Y bueno, actualmente ya hace poco más de un año me encuentro contratado por Colabora, trabajando como Multimedia Software Engineer. Básicamente es programar eh, con un foco evidente en multimedia. Así que, la idea de nosotros estuvimos conversando con Thibaut, que bueno, es colega mío, y habría sido bonito poder presentar esta antes de la de PyTV, porque hay algunos conceptos que son necesarios para entender lo que ellos hicieron en GStreamer. Ahora, yo sinceramente creo y pienso y deseo que ustedes logren salir de acá con una visión más o menos general de qué es GStreamer, para qué sirve y con lo suficiente para empezar a investigar ustedes mismos. El problema es que GStreamer es un software por sí bien complejo. El asunto de los multimedios en general es un tema que da para mucho por el lado de matemáticas, da para mucho por el lado de computer science, o sea, es un tema complejo, pero confío en que la forma en que la he estructurado les sirva como para tener una imagen más o menos clara de qué se trata y seguir investigando ustedes si les parece adecuado. Ahora, para poder hablar sobre Streamer necesitamos entender algunos conceptos básicos que son del campo puramente multimedia. Son bastante simples, así que yo lo voy a hacer con un ejemplo aquí con un papelito. Nosotros sabemos que en general el multimedia como tal abarca un montón de cosas. Nosotros vamos ahora aquí a concentrarnos en lo que es el playback de material digital. Ustedes, como saben, porque bueno, seguramente han pasado la mitad de su vida bajando MP3 y quizás un cuarto de su vida bajando películas, saben ya que hay multimedia que viene en archivos. Y algunos sabrán que los archivos son abstracciones digitales de eventos perceptuales, o sea, cosas que nosotros percibimos, pero son finalmente llevadas a lo digital en un archivo. Cuando tú obtienes un archivo multimedia, que puede ser una canción, en este caso este es un video, no se nota, pero es un video, eh, tú tienes un archivo, ¿ya? Y como tal, no tiene un sentido claro. Este archivo tiene un formato, y una vez tú entiendes el formato, mediante un procedimiento que se llama demuxing, tú lo que haces es tú analizas este archivo y separas sus streams constituyentes, o sea, qué es lo que hay dentro. Entonces, en un archivo que es supongamos una película, una vez tú haces el demuxing, tú identificas dos streams, hay dos cosas dentro, probablemente audio y video. Pero estas cosas, después de ser demuxeadas, tampoco se pueden entender, ¿cachai? No sabemos cuál es audio, cuál es video. Sabemos que hay dos streams dentro del archivo, nada más. Así que ahí viene el trabajo de otra pieza de software, que es, bueno, ese es el demuxer. Y el procedimiento contrario de meter estas cosas en un archivo es muxing, y lo hace un muxer. Una vez pasa por la etapa de demuxing, estos se van a decodificadores, o sea, piezas especializadas de software que son capaces de entender esto y extraer qué es lo que hay adentro realmente. Así que después de que pasa por el decodificador, entonces nosotros tenemos en este acá video, ahí se ve bien, ¿no? Video. Y después de que ha sido decodificado, entonces este será audio. ¿Ves? ¿Audio? ¿Lo leen? Bueno, podría ser otra cosa, podría ser subpicture, supongamos, podría ser textual subtitle, closed captions. Hay un montón de cosas que pueden venir en un archivo multimedia, pero bueno, lo más como evidente es tener un audio y un video asociado. Así que eso es más o menos una introducción rápida a cuál es el problema de hacer el playback de un archivo. Aquí está esquematizado y yo les voy a contar que usualmente, programáticamente, esto se enfrenta de la siguiente forma. Nosotros tenemos un source reader, o sea, algo que lee un material digital. No he tomado todavía, así que por eso estoy medio tiritón. Hay un demaxer aquí, que finalmente es el que le estaba explicando recién, que va a separar las distintas streams que constituyen el archivo. Y hay un elemento que no les conté ahí, que es el parser que aparece entre medio, que puede ser más de uno. ¿Qué pasa? Que cuando, bueno, ustedes saben que muchas veces los codecs, o sea, el codec como tal,
lo ha hecho una compañía, un grupo, y el Muxing format, o sea, supongamos AVI, que es un Muxing format no solamente, lo ha hecho otra. Y no necesariamente hay interacción entre las dos. Así que, ¿qué pasa? Que muchas veces ocurren cosas súper raras, como que el decoder lo que necesita para funcionar es que le llegue un paquete completo a decodificar. Eso se llama un codec frame, como cuadro de codificado. Pero pasa que a veces dentro del archivo vienen así, ¿ya? Como por trozos. Entonces, el decoder es incapaz de manejar esto desde el demuxer. Si le llega esto, él no puede codificarlo porque él necesita un codec frame completo. Y ahí es cuando entra a jugar el parser. El parser es una suerte de software especializado que lo que hace es a la salida del demuxer, verifica que no haya nada weird, o sea, nada raro en el frame, y si tiene que empaquetarlo para construir uno completo, se encarga de pasarle uno completo al decoder. Y si el decoder requiere solo uno y vienen tres juntos, los separa en tres y le pasa de a uno. Así que esa es más o menos la lógica. Así que así es como se resuelve de manera general el tema del playback de un archivo de video. Finalmente tú vas a un output device, que puede ser tu pantalla, si es video, podrá ser tus parlantes o tarjeta de sonido si es audio, y bueno, así sucede. Ahora, ¿cuál es el problema detrás de esto? Es de que, bueno, nosotros en general necesitamos tener un acceso relativamente controlado y rápido a los que son los recursos de nuestro sistema multimedia en el escritorio. Y necesitamos sobre todo que esto no esté amarrado a ninguna plataforma, a ningún sistema operativo en particular, porque bueno, la mayoría o la panacea del desarrollador de software es lograr producir un software que se ejecute en todas partes sin tener que programarlo de nuevo. Entonces, es tanto el urgimiento que tiene la humanidad con este objetivo que han surgido abominaciones como Java que están solamente respaldadas en este principio de tratar de hacer las cosas una vez y no preocuparse más. Ahora, en multimedia esto ha sido un eterno problema, porque yo cité antes que en general todos los aspectos del negocio de los multimedios están controlados por empresas y organizaciones distintas. La comunidad tiene metida una pata en el cuento, hay mucho de la comunidad que se ocupa actualmente, principalmente porque para las empresas resulta barato más que otra cosa, porque pasa eso también con software libre. Supongamos, ustedes saben que YouTube ocupa FMPG por detrás, pero que ellos nunca han asumido que ocupan FMPG por detrás. O sea, ellos nunca han dicho, sí, nosotros ocupamos FMPG, pero ellos ocupan FMPG, es evidente. O sea, hay varios tests que uno puede correr para darse cuenta que lo hacen, pero no lo hacen. Seguramente han hecho algunos cambios, pero nunca los han construido de vuelta de nuevo. Así que como ven, hay hay una problemática asociada al tema multimedia en este campo. Entonces, cuando la comunidad se enfrenta a estos problemas, que fue hace bastante tiempo atrás, dan con algunas soluciones, que ninguna pretende ser particularmente genérica, salvo FMPG, yo creo, y otras pretenden ser solamente software que te permiten el playback de estos recursos de multimedia. Porque al final, los desarrolladores como tal, lo que necesitaban era poder usar estos archivos, usar los archivos de video que tenían, verlos, escuchar la música que tenían digitalizada y codificada. Así que bueno, ellos dan con este tipo de soluciones, pero el gran problema es que no habiendo unidad, no hay una mancomunión de esfuerzos coordinados, al final seguimos con el mismo problema. O sea, no hay ninguna API genérica. Si tú quieres desarrollar una aplicación, supongamos la aplicación que están desarrollando la gente de PTV, de no existir una plataforma genérica abajo, sería prácticamente imposible, porque se tendrían que preocupar de todos los problemas del multimedia y de manera dependiente de la plataforma sobre la que ellos se ejecutan. Y cuando me refiero a plataforma, no me refiero solamente a plataforma de hardware, sino que me refiero a la plataforma de hardware, el software que tiene encima y cualquier capa de abstracción que haya quedado. Y sobre capas de abstracción me voy a referir, porque ¿qué pasa con que la mayoría de la gente que se enfrenta a este problema, o sea, históricamente cuando la comunidad se ha enfrentado a este problema, lo que hacen es, como es todo muy complejo por debajo, se juntan, se ponen a pensar y no se les ocurre nada mejor que encapsular esta capa, esta mancomunión de cosas raras en una sola nueva capa de abstracción sobre lo que había antes. Y no se dan cuenta que el problema continúa, porque no son los únicos que hacen esto, sino que hay otras personas que están por otro lado trabajando, que no, es demasiado complejo manejar el tema de los multimedia del escritorio. Hagamos algo, abstraigamos esto y creemos una nueva que pretende ser más fácil para el usuario, pero que finalmente es totalmente distinta a la que se creó al lado, al vecino al lado, a la que crearon en Perú, a la que tienen en Francia, no es por países, pero para darle un ejemplo. Y finalmente no dan con una solución, sino que aún la hacen incluso más evidente, porque ahora hay una nueva capa de abstracción y cada una tiene su propia implementación de lo que ellos consideran sano para resolver el problema. Como reflexión en general, cuando tú trabajas codificando o programando,
Nunca encapsules un mal diseño. Si el diseño está malo, yo creo que es mucho mejor que tú inviertas en tu tiempo en rediseñar lo que ya está mal y sin pensar en ofrecer una... Hay particularidades o determinados eventos en los cuales proponer una capa de abstracción puede resultar bueno, pero nunca es bueno si la razón por debajo es encapsular algo que está malo por diseño. Porque como yo sé que ustedes muchos están estudiando Computer Science, entonces supongo que eso les interesará. Así que bueno, hay iniciativas como GStreamer, que nace para tratar de resolver este problema. Bueno, yo les mencioné antes que hay, que de hecho Phonom, si ustedes lo conocen, que es básicamente el Multimedia Framework, que en KDE, Qt, ellos intentan hacer esto, pero finalmente para los desarrolladores es un problema grande. Y el único beneficiado directo es el usuario, pero como el desarrollador es que está contribuyendo a generar las herramientas del usuario, al final hasta el usuario resulta impactado por este tipo de cosas. Así que bueno, la idea de GStreamer es obedecer a este problema sin crear una nueva capa de abstracción. O sea, GStreamer nunca ha pretendido abstraer el problema de los múltiples formatos, múltiples códigos, lo que sea, sino que lo que ellos plantean es un rediseño de la forma en que se va a atacar el problema de hacer no solo el playback, pero durante la charla me voy a referir constantemente al playback como si fuera el único problema. No es el único porque, bueno, ustedes saben que no solamente nos interesa reproducir, a veces nos interesa poder grabar, a veces nos interesa poder editar, pero en este momento, solamente para que ustedes lo entiendan y poder usar una palabra y no demorarme 3 horas, vamos a pensar que el problema es el playback de video y audio. O sea, finalmente decodificar y escuchar la música y hacer lo mismo con el video y verla. Así que bueno, hay algunas cosas que no voy a aburrir leyéndoles, pero bueno, es el GPL, lo que bueno, le ayuda bastante a algunas empresas que descansan en este cuento. Está diseñado con algo de concurrencia, modularidad como en mente. Hay bindings para otros lenguajes, esto está programado en C con G-Object, yo no sé si ustedes conocen más o menos eso, pero si no lo conocen, sería bueno que le echaran una miradita porque es interesante. Y provee un API, un Application Programming Interface, que está dedicada a los multimedios y a la construcción de sistemas multimedia. Hay una mención ahí sobre lo que propone, que finalmente lo que propone es una arquitectura nueva y una serie como de reglas que la controlan, pero mejor la vamos a ver en un monito acá. Entonces vamos a volver a visitar cuál era la forma usual de enfrentar el problema del playback. Entonces nosotros pensamos en Mplayer, porque lo conozco un poco mejor, yo desarrollé ahí un tiempo. Nosotros tenemos todo esto incorporado al software en sí. Entonces, entre cada conexión de un source reader, un demaxer, un parser, un decoder, entre cada conexión hay una serie, básicamente si tú piensas esto programáticamente, es una serie, un switch así inmenso, entonces dice, ya, si me llega un archivo AVI hago esto, si me llega un archivo RPG hago esto, entonces puede ser un diseño programático modular, pero no es modular en sí. O sea, cada nuevo formato puede requerir potencialmente modificaciones a todo tu code base. Y pasa mucho con multimedia. Si ustedes revisan, supongamos, el código de mplayer.c, o sea, el player mismo, debe ser el trozo de código más grande de mplayer, que ya es un proyecto gigante. Y es horrible, o sea, el código del player es horrible, o sea, el resto, el manejo de los formatos o códigos que se hacen a través de FFG es bien elegante, pero el player en sí, solamente para contemplar todo este tipo de cosas, hay un montón de otras cosas que contemplar también, pero solamente para esto resulta inmenso, porque claro, tiene que contemplar casos intermedios en cada una de estas etapas. Así que eso es lo que se ha venido haciendo hasta antes de GStreamer. ¿Qué propone GStreamer? GStreamer propone un cuento totalmente distinto. Y a la gente que le gusta la modularización, la gente que piensa que Linux debiera ser escrito de otra forma, el kernel, bueno, al que quizás le gusta el approach este. Y el cuento acá es que nosotros dividimos el problema en conjuntos de entidades funcionales que ejecutan la misma acción. Así que vamos a tener, no llegan hasta 2, llegan hasta n seguramente, pero lo que tenemos es un montón de source readers, tenemos un montón de demaxers, un montón de parsers, un montón de decodec, un montón de output, y lo que hace el usuario, pero esto es tanto para usuarios como para desarrolladores. Tú puedes usar GStreamer con algunas utilidades desde la línea de comando, y de hecho puedes hacer cierto scripting usando GStreamer desde la línea de comando, pero esto mismo se ofrece a nivel de desarrollo a través del API que yo les mencionaba. Así que lo que hace el usuario finalmente de GStreamer como tecnología es eso. El usuario solamente se encarga de conectar estas unidades funcionales de la forma que a él le parezca. Así que eso es una suerte de grafo, él los arma. Entonces él dice, bueno, yo voy a hacer un software de playback de DVD,